Capítulo 3, la tortura. Capítulo de relleno. Descripción rápida. Izuku ha encerrado a Itsuki en un sueño que durará y vivirá la vida de Izuku como si ella no hubiera existido, pero Izuku siendo en realidad Itsuki. Quirks involucrados. Premonición. Pesadilla. Fantasma. Kirkles. Piscopas. Min Destruction. Tortura. Vive, muere y repite. Realidad alterna. Cuadro negro, mundo vacío. Comienzo de la tortura. Katsuki miró aturdido desde el techo. Sus dedos se sentían entumecidos, medialunas profundas se abrieron en ellos desde sus uñas, los puños apretados mientras la sangre se congeló en sus venas y lo dejó en una bruma de niebla y humo. El sol brillaba, rojo sangre en el horizonte, proyectando largas sombras que se desvanecían en un violeta apagado. Katsuki era de piedra, incapaz de moverse mientras el sol continuaba su camino por el cielo, cayendo detrás de nubes oscuras. El montón que yacía en el patio de la escuela ni siquiera se movió, incluso cuando el charco rojo se derramó y creció y se oscureció. Muerto en el impacto. Katsuki lo sabía con seguridad. Podía sentirlo. En otro mundo, habría corrido escaleras abajo, incapaz de calmar un corazón que palpitaba ferozmente y solo latía con la esperanza de que hubiera una posibilidad de supervivencia para el chico de cabello verde que siempre había sido demasiado pequeño. Habría captado algunas palabras, habría podido disculparse, por insignificantes que fueran. En incluso si hubiera estado en la parte inferior desde el principio, nunca habría tenido la oportunidad de ver a Midoriya y Izuku con vida nuevamente. Nunca podría volver a tocarlo. Katsuki apenas se registró llamando a la policía, con las manos temblorosas y sin darse cuenta de las palabras que eligió decir mientras salían. Terminado, dejó que el teléfono se le resbalara de sus dedos flojos mientras sus piernas cedían debajo de él y se deslizaba por la pared rugosa del techo. Por un segundo, vio un destello de ojos verdes, preocupados, y una cara redonda y escasamente pecosa, pero luego desapareció. Muerto por impacto. Bien. Era una forma de comenzar una historia. Yaji Toshinori, por otro lado, no estaba teniendo un día horrible. Al menos, podía admitir que había sido un poco cruel con el chico que había pedido ser un héroe esa mañana, pero All Might no podía desperdiciar las limitadas horas que tenía. Después de todo, tuvo que entregar al villano del fango. Por supuesto, su día dio un giro drástico cuando finalmente se apagó por la noche, y encontró un par de ojos llorosos viridianos mirándolo, la sangre goteaba por su rostro y se acumulaba a sus pies mientras giraba alrededor de las extremidades retorcidas, casi cubierto de moratones de color malva oscuro y moteado. El cabello verde oscuro en su sien estaba enmarañado y oscurecido aún más por un líquido marrón oscuro que manchaba sus redondas mejillas. Era natural que Toshinori inmediatamente comenzara a cortar un grupo de su propia sangre cobriza. ¿Shounen? El chico cubierto de sangre parecía igualmente sorprendido de ser visto como Toshinori lo iba a ver, los ojos enrojecidos se agrandaron significativamente y los labios apenas se separaron. ¿Usted me puede ver?, susurró, mirando hacia una palma ensangrentada. Por supuesto, joven Shounen, te vi esta mañana, después de todo. Los ojos que antes parecían todos los colores del follaje verde vibrante se movieron hacia él, pesados por una oscuridad de neón, antinatural, sin la cálida luz del sol. ¿Qué les pasaba? Pero esta mañana todavía estaba vivo. Ah. Toshinori se dio cuenta, de repente, que el dolor en el girasol estalló a lo largo de su caja torácica y se tensó en una jaula eléctrica en medio de su pecho. Esos ojos estaban sin vida. Midoriya Inko estaba más que desconsolada. Su vida también pudo haber sido de cartón. Inservible, insulso, plano. Porque ella había matado a su hijo. Unas pocas palabras, sin crueldad absoluta, pero tampoco apoyo. Las sombras en su casa parecían burlarse de ella, burlándose en susurros grises mientras pasaba junto a ellos, la única luz en la casa servía una foto. Para mirar por encima del cristal de los cuadros que recubren la pared a medida que se acumulan lentamente y una película de polvo. Ella los miró con cansancio al pasar. ¿Qué sentido tenía limpiar el polvo? Ella era la única que alguna vez vería estas fotos de todos modos, y ya sabía exactamente cómo se veían todas y cada una de ellas. Un niño con una melena salvaje y una sonrisa brillante y ojos vibrantes que ocultaban a un niño que había decidido elegir la muerte antes que seguir viviendo. Midoriya Isashi apenas miró el sobre negro manchado de gris por las gotas de agua antes de tirarlo a la basura. Por un momento, Katsuki consideró devolver la libreta de campos empapada de agua, como estaban manchadas y desintegradas las páginas, todas pegadas y con tinta roja y negra sangrando.
solo para darle algo que hacer más que sentarse en una habitación oscura con las cortinas corridas. Hojeó las páginas arruinadas. La vieja bruja misma no había hablado con Katsuki en semanas. La tía Inko simplemente le cerraba la puerta en la cara. Toshinori estaba destrozado. Había matado a un niño pequeño, y cuanto más lo conocía, podía ver cuán desinteresado era su espíritu. El chico siempre se metía en peleas con un chillido, y cada vez que su expresión se oscurecía y sus ojos lloraban lágrimas amargas porque no podía hacer nada. Midoriya gritaba y lloraba cuando fallaba en hacer algo, sus manos simplemente se extendían a través de los villanos o las víctimas mutiladas que no había podido proteger de cualquier daño. Que Olnik no había podido proteger, incluso si siempre lograba salvarlos al final. Así que Toshinori se entregó a su trabajo, luchando contra los villanos con cada segundo que tenía y forzando los límites de su forma hasta que la sangre llenó sus pulmones y comenzó a trepar por su garganta, asfixiándolo. En otra vida, Toshinori estaba seguro de que le habría ofrecido al chico su peculiaridad. Inko estaba en un campo cubierto de nubes, las sombras bailaban sobre la hierba que se balanceaba en el cementerio vacío y cubierto de maleza. Era todo lo que podía pagar, y su única compañía era un viejo predicador de ojos entrecerrados que nunca había conocido a su hijo. Por un momento, se había imaginado a Izuku, manchado de sangre y lágrimas parado frente a ella, tratando de abrazarla, pero era una ilusión. Por supuesto que no podía tocarla. Y sus lágrimas se unieron a las de ella mientras se arrodillaban ante la tumba de un héroe muerto demasiado joven. Pero solo ellos. Nadie más se había presentado. Hisashi Midoriya deambulaba por las calles del centro de Mustafasu, cómodo en el lugar en el que había vivido durante años mientras intentaba formar una familia. No había vuelto en años, por supuesto, pero no era de los que negaban un trabajo, así que había venido. Un destello de cabello verde y rizado llamó su atención, y aunque el niño parecía algo transparente mientras rebotaba junto a un hombre esquelético que mantenía la cabeza agacha, eso no fue lo que se destacó. El color y las ondas incontrolables familiares a lo que Hisashi se enfrentaba todos los días en el espejo le recordaban a su hijo. Ah. Pero eso era imposible, ¿no? Hace unos días, Hisashi había recibido un correo electrónico de Inko, lleno de tanta virulencia y odio venenoso absoluto, que nunca podría haber esperado de la pequeña mujer a la que una vez había llamado su esposa. Sin embargo, en realidad no importaba mucho, ya que el corazón del mensaje dejó una sonrisa enloquecida que se extendía por su rostro mientras el fuego y las cenizas parpadeaban alrededor de su boca. La inmundicia que era su hijo sin peculiaridades estaba muerta. ¿Por qué no había para estar feliz? Katsuki estaba asfixiado, y entre la multitud reunida alrededor del villano fugitivo hecho de lodo y sed de sangre, vislumbró unos ojos verde oscuro. Quizás se uniría a Izuku ahora. Katsuki cerró los ojos. Parte de él no quería ser rescatado por Olmig, cuando escuchó la voz del chico que fue asesinado antes para que alguien lo ayudara. Eso fue estúpido. Izuku no le pediría a nadie que lo ayudara. Quería a Katsuki sufrir tanto como él. Pasaron los meses mientras las sombras se alargaban y la luz se volvía dorada. Katsuki se preguntó si merecía ser un héroe. Toshinori esperó más que nunca la muerte que Niteye predijo. Le entregó su peculiaridad a Mirio porque nunca podría dársela al chico de ojos verdes y una sonrisa ensangrentada. Inko se consumió, solo en la oscuridad. Hisashi celebró. Pero Izuku siempre fue más importante que solo 4 personas. Aizawa Shouta se preguntaba, a veces, sobre los parches de frío que atravesaría algunas veces. Olas de inquietud y de un frío glacial mucho más desolador que cualquier cosa que pudiera dar el aire nocturno japonés. Solo estaba ese sentimiento de equivocación, de algo en las sombras oscuras que le faltaba. Y el desaparecido desgarró un espacio de su corazón, llenándolo de una melancolía desconocida. Y Aizawa Shouta nunca escuchó las advertencias de un niño en los aliados oscuros en los que pasaba sus noches. Sansa Tamakawa y Suke pasaron días en la comisaría, ocupados por casos constantes y un aumento de muertes de civiles que los dejó exhaustos. El público se estaba volviendo contra la policía, solo sirviendo para hacer su trabajo más difícil. A veces, soñaban despiertos con una figura de justiciero, alguien que los ayudara, alguien joven y puro y con un deseo puro de proteger y salvar y una tendencia antinatural al peligro. Alguien que haría que los días en la comisaría a oscuras valieran un poco más la pena. Un gatito ciego yacía al costado de la carretera, con el pelaje enmarañado de tierra y las orejas rasgadas mientras se movía débilmente contra las moscas que comenzaban a reunirse.
Las costillas asomaban a través de su pelaje irregular y ya no tenía energía para ponerse de pie. Una parte de ella extrañaba el olor a ozono y el calor del sol, pero el gatito sin nombre no sabía por qué eso era lo último que tenía en la mente mientras se alejaba. Ochako yacía en una cama de hospital, con las piernas fracturadas bajo los escombros de un robot gigante que no se detuvo lo suficientemente rápido y completamente insensible. Las facturas del hospital seguían aumentando. Sus padres lo estaban sufriendo. Paralizado, habían dicho los médicos. Con la terapia cara y cara, ella podría superarla algún día, pero nunca sería una heroína. Y entonces la pequeña niña lloró mientras miraba el techo blanco brillante, imaginando las estrellas y alguien que podría haberla salvado. Una parte de ella odiaba a Wa. Si tan solo nunca hubiera creído que podía ser un héroe. Shinzou visitaba a la chica en el hospital a veces. Ella no conocía su peculiaridad todavía, así que todavía no lo odiaba. Sabía que no duraría mucho. A veces fantaseaba con que había decidido tomar el examen de ingreso a la UA, que había estado en el mismo escenario que ella. Tal vez si lo hubiera hecho, podría haberla salvado. Incluso si no hubiera entrado en el curso de héroe, podría haberla evitado tal dolor. Pero no lo había tomado. Recordó cuánto se había preparado para ello una vez, estaba decidido a hacer al menos lo mejor que pudiera. Luego, al regresar a casa del entrenamiento, agotado por dormir muy poco, se subió a un paso de peatones y fue atropellado por un automóvil. Fue una risa, de verdad. Solo su suerte. La única razón por la que no se rió fue que una costilla le había perforado los pulmones. Fue un estúpido, de verdad. Por supuesto que no podía ser un héroe así. Una coma corta más tarde, y realmente, no veía el sentido de intentarlo más. Al menos en el hospital podía ayudar a la gente sin que se enteraran de su peculiaridad. Katsuki no creía que perteneciera a Wa. Hizo la prueba aturdido y se sorprendió de haber pasado. Ahora estaba fuera de las puertas, y todo en lo que podía pensar era en lo mucho que a Izuku le hubiera encantado estar allí. Las pruebas de batalla ocurrieron, y podría haber jurado que seguía viendo a Izuku de pie junto a Olmog, cuya sonrisa parecía más cansada que nunca mientras sus ojos parecían deslizarse hacia la figura que Katsuki estaba alucinando. Lo hizo sentir un poco mejor, que alguien más parecía sentirse tan jodidamente horrible como él, incluso si tenía sus propios demonios en ese espacio. Tsuyu no quería morir, pero era demasiado tarde. Mineta lo observó, paralizado, temeroso, y Tsuyu se preguntó si Aizawa tenía razón al reinstalarlo. Deseó haberlo incitado a actuar con palabras inspiradoras, pero con las tripas extendidas y contaminando el agua de rojo, todo lo que pudo hacer fue un graznido. Y ella se unió a los fantasmas, sorprendida cuando un chico de ojos verdes inmediatamente se aferró a ella y gritó sus disculpas. Estaba cubierto de más sangre que ella, y parpadeó sorprendido cuando comenzó a manchar la tierra de rojo. Está bien, Kero. No creo que un fantasma hubiera podido hacer mucho. El espíritu lloró más fuerte. La clase 1A se fracturó. Olmig lo supo mientras observaba su aire oprimido mientras asistían al funeral de Tsuyu. Lo vio en Aizawa, cuyas bolsas se habían vuelto aún más oscuras y el cabello lacio mientras rodaba cubierto de vendajes. Se las había arreglado para salvar a Mineta y, sin embargo, Toshinori sabía que eso no era un consuelo. No hay ninguno para dejar morir a un niño. Toshinori lo sabía mejor que otros. Dicho niño muerto estaba a su lado, mirando con tristeza una tumba solitaria que estaba separada del resto. Algún tipo de amargura pareció oscurecer su mirada mientras miraba hacia la solemne procesión que rodeaba la tumba de Tsuyu. Nadie vino a mi funeral. Dijo brevemente, distante, pero sus ojos parecían brillar más de lo habitual. Lágrimas. Mi hijo, los ojos de borde negro de Katsuki se agrandaron, mirando a la pequeña figura que fue empequeñecida por Olmig, cuando el hombre grande le respondió, Mineta abandonó el curso de héroe. Apenas pertenecía. Debería haberlo sabido desde el momento en que Aizawa anunció su expulsión. Debería haberlo sabido solo por sus motivos. Y así la clase 1A se redujo a 16 miembros. El festival deportivo fue una especie de desastre. Kirishima empezó bien, hablando de valentía y hombría. En el combate final contra Bakugou, con los fríos ojos cerúleos de su padre mirándolo desde las gradas, y la muerte de Tsuyu destellando detrás de sus ojos, Todoroki perdió el control. Los médicos siempre le habían dicho que reprimir su peculiaridad durante demasiado tiempo haría que explotara, algo como lo que le había sucedido a Toya, pero no había escuchado. Se negó a reconocer la peculiaridad de ese hombre como suya. Además usó su hielo.
Pero todos sus oponentes habían sido fáciles, y el hielo siguió creciendo dentro de él hasta que estalló. Y junto con él, fuego. La explosión fue masiva y lo envió a él y a Bakugou volando desde el centro hasta que chocaron contra las paredes. Bakugou ha logrado usar una explosión para frenar su impulso, pero Todoroki se estrelló directamente contra la pared, y la grieta sonó incluso a través del sonido de la arena mientras la oscuridad cubría su visión. En esos momentos, se preguntaba por qué nunca había ido a ver a su mamá. Cuando se despertó semanas después, decidió que no quería ser un héroe de todos modos. Tenya estaba hundido en el oscuro aliado, los ladrillos fríos y duros debajo de él mientras apretaba los dientes por el dolor y trataba de no llorar. Stein lo había perdonado, lo había llamado lamentable, pero todo lo que quería hacer era vengar a su excelente hermano mayor. Ingenium había sido un gran héroe, el mejor. Stein no tenía derecho a quitarle eso. Pero lo había hecho, y también le había robado a Tenya. Se sentó en un aliado sin un brazo mientras esperaba que alguien lo salvara. Y es su culpa, piensa Izuku. Porque si no estuviera muerto, tal vez hubiera sido capaz de hacer algo más que tratar de empujar una espada mientras sus manos la atravesaban. Tal vez hubiera conocido a Ida, tal vez incluso sido amigos, y tal vez haya podido salvar a alguien. Kouta Izumi retrocedió, mostrando los dientes mientras las lágrimas saladas caían sobre ellos hasta que su espalda golpeó contra la montaña rocosa lo suficientemente fuerte como para lastimarlo. La sombra oscura de un hombre se alzaba sobre él, con una sonrisa aterradora y maliciosa como un ojo mecánico enfocado en él. Las débiles salpicaduras de agua del río solo hicieron que los sombríos se retorcieran hasta un punto maníaco. Su muerte fue dolorosa, pero al menos encontró a sus padres al final. Fumikage gritó un requiem en la noche cuando finalmente logró controlar a la sombra oscura, solo para encontrar el cuerpo gravemente herido de Shoji colapsado contra un árbol. No lo mataron, sino para causar heridas tan graves a un compañero de estudios. Fumikage había permitido que la oscuridad lo alcanzara. Fue imperdonable. Bakugou estaba encadenado en el taller de los villanos, con moretones en la mandíbula cuando volvió a ver ese destello verde. Deku. Gruñó suavemente. ¿Estás aquí, no? El niño se solidificó, cubierto de sangre carmesí que manchó el piso mientras caía de su boca y su cabeza y la hendidura en su cuello. Las extremidades destrozadas que no deberían pertenecer a nadie colgaban sin fuerzas mientras se encogía de hombros ligeramente. Hola, Kacchan. Y joder si Katsuki no quería llorar al escuchar esa voz después de un año completo. Se echó hacia adelante sin fuerzas, deseando poder liberar sus brazos de las cadenas y acercar a la persona inocente que había matado. Al darse cuenta del movimiento, Izuku negó con la cabeza. Lo siento, pero soy un fantasma. Sin toque. Y desapareció, dejando a Katsuki solo una vez más en el bar de mierda. Apostaría a que nadie vendría por él. ¿Por qué lo harían? Después de todo, ya era un villano asesino. All Might yacía derrotado después de camino, el cuerpo esquelético goteaba sangre caliente sobre las piedras desmenuzadas. All For One estaba muerto, All Might no estaba dispuesto a arriesgarse a que el gran enemigo volviera. La sangre brotó de su boca e Izuku apareció y se arrodilló a su lado. Gracias por salvar a Kacchan. Por supuesto, Shounen. No tuvo la energía para sonreír mientras el chico se limpiaba suavemente la sangre acumulada en su rostro. Lo hiciste bien. Anunció, ojos verdes un poco más brillantes de lo que habían sido durante tanto tiempo. Realmente bien. La sonrisa era amarga, pero aún suave y amable y exactamente como Toshinori siempre había sabido que el chico sonreía. Mirio llevará bien tu legado. Toshinori asintió mientras miraba las estrellas. Eran realmente hermosos, incluso a través del polvo. Me hubiera gustado haberte elegido. Dijo distante. La sonrisa siguió adornando el rostro de los chicos, pero se volvió un poco más triste en los bordes. A mí también me hubiera gustado. ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? Toshinori preguntó vacilante, preguntándose si el niño que había matado realmente le daría una respuesta. ¿Ve? Hizo una pausa, con una sonrisa torcida. Soy Izuku, pero puedes llamarme Deku. Toshinori asintió tanto como pudo mientras más sangre brotaba de su garganta. Alcanzó una mano débil y temblorosa. Por una vez, hizo contacto, y Toshinori pudo adivinar por qué. ¿Hubiera sido increíble? Deku. Los ojos de Midoriya y Izuku brillaron a través del polvo, la suciedad y la sangre que rodeaban a la pareja. Adiós All Might. La vida siguió. El desastre continuó y los héroes se quedaron, y surgieron otros nuevos.
Mirio perdió su peculiaridad y fue la suerte lo que le permitió quedarse con One for All. Niteye murió entre los escombros del sótano de la Yakuza. Eri permaneció desconocida, perdida en algún lugar entre el labrún del edificio, enterrada en la piedra, el cemento y las luces esterilizadas de su prisión. El Festival Cultural de la UA fue cancelado tras la detención de Genley la Brava. Endeavour comenzó a planificar su jubilación mientras veía a su hijo caminar por los pasillos de las mansiones aturdido, sin preocuparse por la vida. Sin metas y sin ganas de escuchar a Inji. Rei Todoroki permaneció solo en el hospital cuando las flores se detuvieron y las visitas de Fuyumi y Natsuo disminuyeron. La familia de Tsuyu se lamentó. Ochakos luchó y trabajó horas extras para ganar dinero para que su bebé pudiera caminar nuevamente. A los padres adoptivos de Shinzou nunca les había importado, y se sintió mejor cuando comenzó a estudiar para ser médico. Bakugou mantuvo los ojos bien abiertos para ver un destello de verde incluso mientras la culpa continuaba atormentando su cuerpo por la noche, ahora junto con la imagen del cadáver de All Mills entre el desastre. Y todos sabían que faltaba algo. Algo que trastornaba el frescor del aire, que lloraba ante cada dolor que sentían los demás. En cada falla. Y las personas que habrían llenado su vida, llenado un funeral una vez vacío, sintieron lo incorrecto. Pero, ¿qué se podía hacer? Allí no había nada. Y la vida continuó como estaba. Distorsión de realidad. Itsuki se despertó y por breves momentos vio a Izuku sonreír. Itsuki. No. Izuku. Tranquila, solo serán unas 20 veces, va una hora repite. Itsuki solo abrió los ojos y todo lo que empezó a ver fue ver negro y de repente todo al inicio, la muerte, las vistas, la tortura, Izuku. Dudo que sigas cuerda, pero ahora al menos tienes una perspectiva surrealista de mi verdadera vida. Nos vemos, puntos de vista fuera, glitcheo. La locura se supera y la crisis se desarrolla, pero si una la sobrelleva solo queda el manslaughter. Fin del capítulo. Capítulo 4. La locura inicia y el fin de la era comienza. Adiós Quirks, adiós hermana, adiós a todos.